Bienvenidos una vez más aquí en este increíble canal de Base Cúbica Inmobiliaria. Me encuentro en una privada que se encuentra en la zona de Cholul, pero esta privada está muy cerca de zonas como Plaza La Isla, Cabo Norte, Citadela, etcétera, ya que puedes entrar por otra avenida, la avenida Tixcuitún, que aquí te muestro. Realmente es muy cerca y esta privada tiene de todo, tiene excelentes amenidades, gimnasio, alberca, área social, área para estar como tipo bar, áreas infantiles, cancha de pádel, canchas de fútbol o de usos múltiples. La verdad es muy completa, tiene muchos árboles, caracterizadas principalmente por la ceiba. Y bueno, pues te vengo a mostrar esta increíble casa de 4 recámaras lista para entrega, de 312 metros cuadrados de construcción en un terreno de 329. Pero bueno, ya no te aburro más y mejor te la enseño, así que vamos a conocerla aquí. Comenzamos, ¿verdad?, con un garage techado que tienes para 2 vehículos y tienes otros espacios para otros 2 vehículos en esta parte. Ya se encuentra con jardín, algo que realza esta parte importante de lo que viene siendo la casa. De ese lado tienes una puerta de acceso directo hacia el área de servicio, en donde se encuentra el cuarto de servicio con baño, y irte directo hacia donde se encuentra la alberca. Así que bueno, vamos de este lado, por favor, para conocer. Conozcamos, bueno, aquí antes de pasar a la entrada principal, aquí lo remata con esta piedra que tienes de mármol travertino para darle un toque arquitectónico al diseño de la fachada. Así que vamos a conocer la entrada principal. Esta sería la entrada principal, que caracteriza por este pasillo que ya tiene las plantas. Aquí se me ocurre que coloques tal vez unos chacás, otros tipos de árbol que le den un realce a esta parte de la fachada de la casa. Esta misma piedra o mármol que tiene acá lo remata visualmente en esta parte igual, que llega hasta el techo. Aquí tienes caracterizado con una doble altura de increíble techo, y la puerta pues tienes cristal fijo y la puerta principal que ahorita vamos a conocer por dentro. Bienvenido a tu próximo hogar. Esta increíble casa, entrando, lo primero que tenemos es esta doble altura de recibidor antes de entrar a lo que viene siendo la sala y el comedor. Una sala comedor bastante espaciosa que remata visualmente con el área de jardín y terraza que se encuentra en esta parte. Y a un costadito está la alberca, que en un ratito vamos a ver. Aquí en la sala comedor, como te comentaba, es bastante espaciosa, está pensada para que coloques quizás un comedor hasta de 8 o 10 personas y un buen sofá junto con sus acompañantes, ¿no?, sus sillas acompañantes, para que tengas una sala decorativa hermosa. La cocina es semiabierta, una cocina bastante amplia. Aquí prácticamente hasta te daría una mesa de isla. Ahorita se entrega tal cual como la estamos viendo, ya con estas gavetas tanto inferiores como aéreas. Y bueno, pues ya tiene todo en gavetas de color. Este color le llaman o color bengué, básicamente, que es el famoso color chocolate, ¿ok? Y con un granito que tiene en toda la meseta. La ventana remata visualmente a lo que viene siendo la parte exterior de la casa. Y de este lado estás viendo la amplitud de la cocina, y de este lado pues ya te conecta directamente con el área de servicio. Aquí sí está pensado, bueno, pues mientras que estás haciendo de comer, pues puedes también dedicarle, ¿verdad?, a meterle la ropa sucia a la lavadora, y así haces 2 cosas al mismo tiempo, ¿sí? Saliendo por el pasillo está el cuarto de servicio. De este lado tienes entrada lateral, en la parte lateral, y entrada por esta parte independiente. Pensando por lo que yo te venía diciendo, que
ya no, ya a veces ya no se quedan completamente las personas a quedarse a dormir en las casas, pues puedes habilitarlo incluso como un estudio, ¿sí? Pero en dado caso que sí, este sería el espacio que tienes entrada directa también de la parte interior de la casa o exterior y tiene su baño completo. Esta casa tiene una recámara aquí en planta baja, una recámara de 3.6 por 3.6, completamente cuadrada, con vista hacia el área de la alberca y que tiene su propio baño completo. En esta casa, pues bueno, en este cuarto, perdón, no vemos, ahí donde voy a poner el closet o no tiene closet. El closet está pensado para esta parte, sin embargo, este cuarto tiene doble función. Puede ser para una cuarta recámara o se utiliza también como un área de visita. Así que igual tiene su baño completo. Si te llega visita, aquí puede utilizarlo. A un costado de la escalera se aprovechó para colocar esta bodeguita, aquí pues donde tienen guardada por ejemplo las cosas de limpieza, pero puedes meterle todas las chunches de Navidad y todo lo que vas acumulando y que utilizas por temporadas, ¿no? Y así pues siempre tu casa se ve ordenada. Y aquí en la escalera lo que podemos ver es el cambio de piso que se tiene de este al que tenemos en toda la casa. El que tenemos en toda la casa es un porcelanato en formato de 50 por largos libres y el que tenemos aquí es un cerámico, pero si te das cuenta es el mismo utilizado, ¿no? La misma textura utilizada para que no se sienta tan diferente, pero sí se nota el cambio. Vamos a conocer entonces la planta alta. Y todo tiene una iluminación toda la parte inferior de la escalera para que lo puedas prender en la noche y se vea también bonito y cuides tus pasos y todo. Bueno, ya nos encontramos en la planta alta y pasando por este pasillo que es lo que divide las dobles alturas, llegamos a este family room o área de televisión o área de juegos para tus hijos antes de entrar a las habitaciones. Aquí está pensado para televisión, aquí para el sofá, ¿verdad? Incluso a mí se me ocurre que tal vez acá puedas poner una como repisa de madera para que coloques las computadoras de tus hijos y puedan tener un área de trabajo en este espacio. Y bueno, aquí ya se divide las dos recámaras secundarias que vamos a entrar a conocer en este momento. Y ya conocemos la recámara secundaria que es de 3.6 por 4.40, esta es un poco más grande que la que vimos abajo y esta ya tiene integrada su espacio de closet. El espacio de closet está pensado pues prácticamente para tu hijo, tu hija, el que vaya a habitar este espacio y tiene todo para que guarde absolutamente lo que necesita de su ropa. Entonces aquí está pensada que la cama vaya de este lado y la televisión acá, aunque tienes la televisión afuera, o sea, aquí pues hay en todo espacio para preparar la televisión porque hay gente que dentro de sus habitaciones les gusta ver tele, ¿verdad? Pero bueno, tú ya sabrás cómo controlarlo con tus hijos, que a lo mejor hay personas que dicen, no, horario de televisión y ya cuando se van a dormir, es a dormir, ¿no? De este lado pues ya tenemos el baño, es un baño completito, aquí te lo voy a entrar a describir para que lo conozcas. Aquí en el baño pues tenemos dos tipos de texturas diferentes. Sigue siendo el piso que tenemos, o sea, todo está completamente enlosado. Y cambia con un tipo simulado madera, ¿no? Igual con su espacio para las jaboneras, ya el WC y el área de lavabo que también tiene su mueble bajo el lavabo y su espejo. Conozcamos
Vemos la siguiente recámara, la recámara número 2. Esta recámara es una recámara réplica de la de abajo, con la diferencia que esta sí tiene su área vestidor, que quiere decir que esta es de 3.6 por 3.6. Aquí la cama, de ese lado el espacio de televisión, entrada cruzada de aire, y de este lado tenemos un vestidor. Ya no es un closet empotrado, simplemente tienes un espacio. Digas, ay, oye, pero aquí solo tengo este mueble. Sí, pero se le puede seguir adaptando de acuerdo a tus necesidades, pero tener este espacio es muy padre porque te permite mayor movilidad para vestirte y todo, ¿no? Entonces tienes un área de vestidor bastante cómoda, y el baño es muy similar al que acabamos de ver. Igual tiene su espacio de regadera con la misma textura que vimos acá al lado y todo enlosado completamente, así que aquí no hay de que se manchó las paredes ni no, todo se puede limpiar de una manera muy fácil. Ahora sí, vamos a conocer la recámara principal. La recámara principal pues tiene esta entrada de pasillo, pero se abre completamente a una recámara bastante amplia, que estamos hablando de 6 metros por 4.88 en esta parte, que aquí pues podrías poner hasta un sofá o un área de trabajo, pero en esta parte de 3.88. Entonces la verdad es bastante amplia, la cama pensada de ese lado. Te da todavía un sofá aquí para colocar donde está tu televisión, y esta recámara tiene su propio balcón hacia el exterior, en donde pues ahí tienes un arbolito bien bonito, ¿verdad? Para estar viendo en las tardes. Y de este lado tienes el vestidor. El vestidor es mucho más amplio, está pensado, ¿verdad? Para que coloques absolutamente lo que necesitas. Ambas personas que estén habitando esta habitación, ¿no? La pareja a un lado, la otra pareja en otro lado, y completamente distribuido, ¿no? Y acá tienes la regadera o el baño completo, ¿verdad? Que tiene un doble lavabo. Aquí sí tienes un doble lavabo con su mueble en la parte de abajo. De este lado, ¿verdad? Tienes el área de regadera que está bien cómodo, está amplia. Están 2 personas al mismo tiempo, el área para poner los jabones, todo completamente enlosado, como hemos caracterizado en estas casas o en estos baños de esta casa, que todo está completamente enlosado. Y de este lado tenemos el área de WC, que también es un área bastante amplia, ¿no? O sea, sí, realmente es un área privada, bastante amplia, no te sientes encerrado, está bien. Y ya me encuentro en la terraza principal, o en la única terraza que hay de la casa, ¿verdad? Pero una terraza bastante bien, de buen tamaño, cómoda para que tengas tus reuniones sociales, ¿no? Y aquí tienes todo el espacio de jardín y una alberca, que la alberca tiene 4.50 por 2.50 aproximadamente, con un espacio para estar sentada y que está remojada, ¿verdad? Aquí las albercas, te recuerdo, que las utilizamos para refrescarnos, ¿sí? Porque dicen, ahí es un chapoteadero, ¿no? Me dicen muchos. La área social tiene su alberca con canal de nado, así que si eres de los deportistas, aquí cruzando la calle tienes el área social donde se encuentra la alberca deportiva, pero en tu casa pues para refrescarte. Y bueno, como área social pues también tienes un baño, y es un baño completo que está muy bien pensado, porque realmente cuando te bañas en la piscina pues quieres ahí, ¿verdad? Alinearte de nuevo y ya no mojas dentro de la casa. Entonces aquí te arreglas, te cambias y ya entras a la casa. Igual cuando era la época de pandemia, pues mucha gente hacía eso, se bañaba antes de entrar a su casa, y a muchos se quedaron esa cultura de seguirlo haciendo. Vienes de afuera, te bañas antes de entrar a la casa, ¿no? Y este baño pues se encuentra en la parte de afuera, en la parte de la terraza de la casa. Así que bueno, está increíble. Como verás, es una casa que cumple con todo lo que necesitas, 4 recámaras que muchas veces las necesitamos.
todas con su baño completo, ¿verdad? Aparte tienes su baño de visitas, aparte tienes un cuarto de servicio, tienes una cocina amplia y bueno, está en una privada con amenidades muy cerca de todo. Ha sido un verdadero placer que nos hayas acompañado en otro recorrido de casas espectaculares que siempre tratamos de poner con mucho cariño en nuestro canal. Agradecidos plenamente por todos los mensajes que nos han hecho llegar acerca de que los hacemos bien, que les gustan nuestros videos, comentarios positivos, también los negativos son buenos, ¿no? Todos la verdad son recibidos y se los agradecemos infinitamente. Recuerda que esta casa está disponible para entrega inmediata. Aquí abajo de la información te dejo la ficha técnica de una liga con ficha técnica, la disponibilidad y el precio. Sin embargo, aquí están mis datos, soy Yaris Argüelles, mi TikTok, mi Instagram y mis teléfonos donde puedes contactarme para agendar una cita y venir a conocerla. Yo estoy encantadísima de recibirte y darte todo el servicio profesional hasta la entrega de tu próximo hogar. Recuerda suscribirte a este canal, compartir este video, dejar un comentario y ¿qué crees? Pues te veo en un próximo video. ¡Hasta la próxima!